Vamos a comenzar con la clase de anamnesis, examen físico y estudio del paciente urológico. Quien les habla es el profesor adjunto, doctor Ariel Gustavo Fornero. Y vamos a decir que la historia clínica urológica comprende una anamnesis detallada de un examen físico minucioso que junto con los datos de laboratorio y de estudios complementarios de imagen permiten en la mayoría de los casos arribar a un diagnóstico certero e instituir una terapia adecuada. La disponibilidad de modernas técnicas no reemplaza al diálogo inteligente y minucioso entre el médico y el paciente ni el examen físico del mismo. Por lo tanto, las conclusiones extraídas en estos pasos previos permitirán la selección adecuada de los métodos complementarios de diagnóstico para complementar o ratificar al mismo, es decir, al diagnóstico que uno previamente está formulando en su cabeza. Por lo tanto, en la anamnesis, el médico se constituye en un oyente, permite que el paciente exponga sus dolencias y luego el médico debe conducir el interrogatorio para precisar o aclarar algunos aspectos del relato del paciente para poder llegar a sacar conclusiones sobre el posible diagnóstico de la patología que trae ese paciente. Veamos los motivos de consulta que podemos encontrar en una consulta urológica. Y un paciente que concurre al urólogo puede presentar dolor y que este dolor, si es en el flanco o ángulo costo-vertebral o en ambos lugares, puede producirse por la distensión de la cápsula renal a causa de una pielonefritis o una obstrucción ureteral brusca por litiasis o coágulos. Si la litiasis obstruye el uréter terminal, el dolor puede comenzar en el cuadrante inferior del abdomen y en ocasiones estos cólicos renales se acompañan de síntomas digestivos por estimulación del plexo celíaco como náuseas, vómitos, meteorismo o distensión abdominal. Si el dolor es de origen vesical por distensión, generalmente se acompaña de síntomas irritativos como polaquiuria, tenesmo o urgencia miccional. Si el dolor es de origen prostático por inflamación de la glándula, el paciente lo describe como una sensación de peso, dolor difuso perineal con irradiación a recto o testículos. Y si el dolor es testicular agudo, podría corresponder a una torsión del órgano y en casos de fiebre o síntomas inflamatorios, en este caso puede ser a nivel del escroto, podemos pensar una orquiepididimitis aguda. Es decir, que ustedes fíjense que el paciente viene con dolor, pero depende de la zona o el lugar de la afección, podemos pensar en diferentes patologías. Por eso es muy importante desmenuzar de dónde viene el dolor, qué características tiene, con qué se acompaña, porque podemos pensar en una u otra patología. Es muy frecuente la dificultad miccional, que el paciente viene a la consulta urológica, en donde el paciente puede interpretar como esta dificultad como alteración de la frecuencia, que es la polaquiuria, nicturia, chorro débil o interrumpido, esfuerzo miccional, retardo para comenzar a orinar, síntomas que estos pueden estar orientando a una patología obstructiva infravesical, una patología infecciosa, una neoplásica o una vejiga neurogénica. Es decir, que una dificultad miccional nos tiene que hacer pensar en algo obstructivo prostático o infravesical, ya sea uretral, una fimosis, eh, una patología infecciosa, porque me va a dar síntomas irritativos, un cáncer a nivel prostática que esté obstruyendo o un cáncer de vejiga y también un problema neurológico. Por lo tanto, tendremos que preguntar si alguna patología neurológica la padece este paciente, por ejemplo, ACV. Incontinencia de orina. El paciente puede tener incontinencia de orina que puede ser de esfuerzo, que es la pérdida de orina ante el aumento de la presión intraabdominal, más frecuente en mujer en caso de cistocele y en hombre por lesión esfinteriana post prostatectomía radical, es decir, posterior a una cirugía prostática, puede dañarse el esfínter y por eso se le escapa el orina al paciente. También tenemos una incontinencia de orina de urgencia, que es la pérdida involuntaria provocada por una incontrolable deseo miccional, habitualmente por hiperactividad del detrusor o inestabilidad del mismo en infecciones o vejiga neurogénica. Y
la incontinencia de rebosamiento, que es la pérdida de orina acompañada de una retención vesical crónica en las hiperplasia prostática benigna, donde incluye un detrusor descompensado. Otro síntoma frecuente es la hematuria, y esta hematuria puede ser el primer signo de una patología importante, aunque puede encontrarse en pacientes normales, como en el caso de esfuerzos físicos importantes, que son en la hemoglobinuria, producida por el esfuerzo físico en pacientes que realizan CrossFit u otro tipo de actividad en donde producen una rhabdomiólisis a nivel muscular y de esa manera la hemoglobinuria. Hay que establecer si esta hematuria es macroscópica o microscópica, es decir, que el paciente la ve o es de laboratorio. Evaluar si se acompaña de otros síntomas como dolor lumbar en caso de cólico renal, o puede sugerir una litiasis o fiebre por una ITU alta, o ardor miccional, una ITU baja, o que sea silenciosa, por ejemplo las neoplasias. Hay que ver si esta hematuria es continua, intermitente o es inicial. Puede ser de origen uretral, cervical o prostática. Si es terminal, es de origen vesical. Y si es durante toda la micción, puede ser renal o de la vía urinaria alta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta muchas características cuando el paciente no viene con un síntoma o signo para poder evaluar qué patología puede ser. Estas hematurias, también según la edad y sexo, podemos pensar en alguna u otra patología, ya que en menores de 18 años ambos sexos, la glomerulonefritis, la ITU y las anomalías congénitas son en forma frecuente las patologías que producen la misma. De 20 a 40 años en ambos sexos, la litiasis, la infección urinaria y los tumores de vejiga. En varones de 40 a 60 años, lo primero que podemos pensar es un tumor, un cálculo o una infección urinaria, mientras que en las mujeres de la misma edad, la infección urinaria y los cálculos, y por último los tumores. En hombres mayores de 60 años, la hiperplasia prostática benigna, el tumor de vejiga y la infección urinaria son causa de hematuria. Tenemos que tener en cuenta que si se acompaña de proteinuria significa enfermedad del parénquima renal, y si en la hematuria se observan hematíes dismórfico, es indicativo de un origen glomerular de la misma. Hay que orientar en un paciente con hematuria el interrogatorio hacia patologías neurológicas como enfermedades hematológicas o alteraciones de la coagulación o medicamentosa, ya que un paciente anticoagulado puede presentar hematuria sin que sea ninguna patología urinaria. Veamos lo que es la neumaturia, que a veces puede estar presente en un motivo de consulta, y podemos pensar en una fístula enterovesical por diverticulitis o en pacientes diabéticos con infecciones urinarias provocadas por gérmenes que producen gas. Es decir, la neumaturia es eliminar orina con aire. El paciente refiere orino como si fuese un sifón de soda. Disfunción sexual. Bueno, aquí el paciente eh, no va a decir en qué tiempo ha transcurrido desde su comienzo, la disfunción eréctil, la frecuencia y característica de las relaciones sexuales, si presenta erecciones espontáneas matinales o nocturnas. Hay que ver las respuestas de la compañera sexual, porque hay veces que la mujer no tiene deseo sexual y el hombre no tiene una buena erección producto de la falta de excitación. Eh, Hay que ver la concomitancia de otras patologías, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, hiperlipemias, hábitos, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol y los medicamentos que pueden estar produciendo una impotencia sexual, porque hay muchos pacientes que toman antihipertensivos como los beta bloqueantes, que son causas de hipertensión, de impotencia sexual. Otro síntoma es la retención vesical de orina, que puede ser eh, una incompetencia para evacuar total o parcialmente la orina de la vejiga, y aquí tenemos la retención incompleta, que se manifiesta por la presencia de un residuo postmiccional elevado y con el tiempo evoluciona una retención completa de orina, que esta retención completa de orina a su vez puede aparecer en forma súbita en pacientes con antecedentes de dificultad miccional. Si esta retención aguda se presenta en el examen físico como un globo vesical y dolor,
El detrusor se mantiene la capacidad contráctil, mientras que en caso que el globo vesical no se acompañe de dolor y sobrepase el ombligo, podemos estar presente ante un detrusor con pérdida de la capacidad contráctil y a menudo se acompaña de litiasis vesical, reflujo vesicoureteral, hidronefrosis, insuficiencia renal e infecciones. Y veamos, luego de describir todos estos síntomas que pueden padecer los pacientes en la consulta urológica, cómo va a ser dirigido el examen físico, ya que este mismo va a estar dirigido a las estructuras corporales relacionadas a los datos obtenidos en la anamnesis. Y a nivel abdominal podemos palpar la existencia de tumoraciones renales u otras masas abdominales. La percusión del hipogastrio luego de una micción puede mostrar una vejiga con residuo o distendida. La distribución del vello corporal puede mostrar su alteración o orientarnos a alguna patología de trastornos endocrinos. El examen dígito rectal es muy importante porque forma parte del chequeo prostático y se realiza el mismo en pacientes mayores de 50 años que consultan por dificultad misional y en mayores de 40 con antecedentes patológicos familiares de cáncer de próstata. Hay que evaluar el tono del esfínter, ya que hace referencia a alguna patología neurológica de la vejiga. Al tactar la próstata hay que determinar su tamaño, consistencia, regularidad y uniformidad de la superficie, ya que alguna alteración de la misma puede sugerir un cáncer de próstata. Un agrandamiento con una superficie regular y blanda sugiere una hiperplasia prostática benigna, mientras que el dolor al tacto sugiere alguna patología infecciosa o inflamatoria de la próstata. El examen físico de los genitales externos no podemos tener que valorar las características de la piel, ya sea dermatitis micóticas, inflamatorias, infecciosas, así como también trastornos secundarios a la incontinencia de orina, ya que vamos a tener toda una dermatitis de contacto con irritación de la piel en pacientes con incontinencia. Hay que retraer el prepucio para descartar una fimosis y lesiones en el glande y observar el calibre y posición del meato uretral por la posibilidad de hipospadias o estenosis del mismo. Hay que examinar el contenido escrotal y verificar el tamaño y posición de ambos testículos, ya que puede haber un testículo en ascensor o criptorquidia. La palpación de venas dilatadas obedece a un varicocele y deben ser examinadas de pie y en decúbito. Por último, hay que buscar el aumento o ver el aumento del contenido escrotal, ya que puede deberse a una hernia inguinoescrotal, a un tumor testicular, un hidrocele o quiste de epididimo. Es decir, que hay que tomar diferentes eh, parámetros, digamos, al examen físico, ya que el mismo no puede estar eh, describiendo la patología que trae el paciente y no hacer un examen físico por hacerlo, sino que hay que estar presente de si el tamaño del testículo está agrandado, qué patología podemos tener, si el testículo está o no está, ahí podemos decidir, es una criptorquidia, un testículo en ascensor y diferentes características más que nos pueden hacer ayuda para el diagnóstico de la patología. En las mujeres, el examen urológico debe estar acompañado de un examen ginecológico y descartar la existencia de lesiones de los genitales externos, y si la consulta fue motivada por alguna alteración de la continencia urinaria, se debe investigar la presencia de un rectocele, cistocele, indicando a la paciente que puje o tosa para detectar la posible incontinencia de orina. Veamos los estudios complementarios que cuenta de laboratorio el urólogo en la práctica diaria. Y el urólogo que tiene que determinar la función renal, solicitando una urea y una creatinina, análisis de orina completa para investigar sedimentos, leucocitos, hematíes o bacterias, proteinuria, glucosuria, o urocultivo con antibiograma para el tratamiento de infecciones urinarias. Es importantísimo el pedido del antígeno prostático específico en los hombres cuando se quiere investigar un cáncer de próstata. La alfa-fetoproteína, la beta-gonadotrofina coriónica en caso de sospecha de un cáncer de testículo y estudios hormonales o espermograma si consulta fue por infertilidad. Veamos los estudios complementarios que cuenta el urólogo, es decir, estudios por imágenes que cuenta el urólogo para ayudarnos
a el diagnóstico de las patologías. Y los estudios complementarios más utilizados son la ecografía renal, vésico-prostática con medición de residuo postmiccional o ecografía transrectal o Doppler color, el urograma excretor, la tomografía computada, la resonancia magnética, la angiografía y estudios radioisotópicos. Es decir, son estudios compartidos con cualquier otra especialidad, como la ecografía, la tomografía, resonancia o estudios radioisotópicos. Por lo tanto, estos son estudios complementarios por imágenes. Después ya vamos a estudiar estudios complementarios o prácticas urológicas que cuenta el urólogo, que son propias de la especialidad. Así que no confundan esto, estudios complementarios con prácticas urológicas. Y de esta manera vamos a tener que una anamnesis, el examen físico, el laboratorio y los estudios complementarios nos van a permitir a llegar a un correcto diagnóstico y así poder instaurar un tratamiento adecuado. Veamos entonces los métodos complementarios de diagnóstico urológico, ya sea por imágenes. Y como dijimos, urograma intravenoso o pirografía descendente. La ecografía, la TAC, la resonancia, la angiografía y los estudios radioisotópicos. Comencemos a describir qué características tiene cada uno, las ventajas, desventajas y dónde podemos utilizar cada uno de estos estudios teniendo en cuenta las patologías urológicas. Y comencemos con el urograma intravenoso o urografía descendente o pirografía descendente, que es un estudio que comienza con una radiografía simple, como vemos allí, para evaluar la presencia de calcificaciones, que ahí se describen o se detallan con la flecha. Esas calcificaciones puede ser un cálculo de la vía urinaria. Y luego se inyecta la sustancia iodada que va a empezar a ser excretada por el riñón para observar la posible dilatación que produce esas litiasis, tanto que puede haber a nivel renal, ureteral y demás. Y, por supuesto, si habría alguna dilatación, tendría que estar por encima de la obstrucción esta dilatación de la vía excretora. Veamos las indicaciones que tiene esta pilografía descendente o urograma excretor y tenemos litiasis urinaria, síndrome obstructivo de origen desconocido, anomalías congénitas, hematurias, provee orientación funcional de los riñones y las limitaciones que tiene es que no se puede observar cálculos de ácido úrico, es decir, que no se ven en las radiografías, no son densos, no permite evaluar planos alrededor de los riñones y la vía excretora, y en pacientes obesos o con mala preparación intestinal puede quedar ocultos los riñones y la vía excretora por detrás de los gases que pueden llegar a observarse en la vía intestinal. Las contraindicaciones en alergia al yodo, mujer embarazada y en pacientes con insuficiencia renal, ya que no se puede administrar yodo a estos pacientes. Veamos algunas imágenes que pueden recolectarse en un urograma intravenoso. Y aquí tenemos una imagen densa en el riñón izquierdo que puede corresponder a una litiasis renal. Esta imagen, si ustedes ven con detalle, se dibuja un riñón en herradura. En esta imagen vemos un uréter doble incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque hacia abajo se unen y no desembocan por separado cada uno. En esta otra imagen es una hidronefrosis por una acodadura en el uréter alto. En esta otra imagen vamos a observar un uréter doble incompleto y en la vejiga lo que se denomina cabeza de cobra o ureterocele izquierdo. En esta imagen lo que se puede observar, que era un método que se utilizaba antes para descubrir la hiperplasia prostática, que era el gorro de torero, vejiga en gorro de torero con los uréteres en anzuelo. Esta imagen logra ver la excreción del medio de contraste del lado derecho, pero nada del lado izquierdo, por lo tanto es un uréter izquierdo o un riñón izquierdo excluido. Y por último, vemos una litiasis coraliforme
como si fuese que hay medio de contraste en todo el riñón, pero no lo es una radiografía simple. Y en esta imagen que se las dejo para que la discutamos en el trabajo práctico. Fíjense, los dos riñones, los uréteres y después el medio de contraste como que se va hacia otro lado sin llegar a la vejiga. Así que piensen que puede ser para luego discutirla en el trabajo práctico. Continuemos ahora con la ecografía. La ecografía es el método de primera línea en el diagnóstico de imágenes del aparato urinario debido a su bajo costo y a su disponibilidad y a la rapidez de efectuarla. Utiliza ultrasonido, por lo tanto es inocua y puede ser utilizado en cualquier paciente. Y la ecografía Doppler color es lo que evalúa el estado arterial renal y la transrectal es óptima para el estudio de la próstata y vesículos seminales. Y es un estudio, el problema que tiene, que es operador dependiente, es decir, que para algunos, algunas imágenes van a ser una patología y para otros no. Y aquí tenemos cómo se ve el riñón con su parénquima y su médula renal, es decir, su corteza y su médula. Está en gris la corteza y la médula se ve hiperecogénica, es decir, blanca o más clara. Y hipoecogénica es la corteza. Y aquí vemos hipoecogénica también la vejiga con su contenido que es líquido y alrededor las paredes de la vejiga. Veamos ahora las indicaciones de la ecografía. Y la ecografía a nivel urinario puede utilizarse en cualquier patología renal de la vejiga, vesículas seminales de la próstata, testículos y en menor medida en uretra peniana. Es utilizada como guía para distintos procedimientos como punción biópsica, para nefrostomías percutáneas o drenajes de colecciones. Las limitaciones que tiene en pacientes obesos, no evalúa el tercio medio del uréter, lesiones pequeñas de la pared vesical o de vía excretora también tiene sus limitaciones, al igual que en cálculos menores a 3 milímetros. Las contraindicaciones no tiene. Veamos algunas imágenes que podemos recoger de alguna ecografía. Y aquí vemos una imagen que deja cono de sombra posterior dentro de la vejiga y puede corresponder a una litiasis vesical. Esta imagen, que es la vejiga que protruye de la pared, es un pólipo vesical. Esta otra imagen dentro de la vejiga donde se mide los diámetros anteroposterior, transverso y longitudinal es la medición de la perplasia prostática benigna. Aquí vemos una vejiga y con una imagen que parece un quiste o un globo, porque ya que el contenido de ese quistecito tiene el mismo contenido de la vejiga y es la representación ecográfica de un ureterocele. Aquí vemos una vejiga y un Doppler, en donde tenemos un pólipo y un coágulo, en donde en la vejiga sin el Doppler vamos a observar el pólipo y con Doppler ese pólipo tiene vascularización. Ahora, esa imagen ocupante también puede ser un coágulo, pero la diferencia es que el coágulo cuando le ponemos el Doppler no va a tener vascularización. Y aparte, el coágulo, si yo hago cambiar de posición al paciente, generalmente el coágulo cambia de ubicación, mientras que el pólipo permanece en el lugar de donde se descubrió. Esto sería una representación renal de una hidronefrosis, dilatación de la médula renal, de la vía excretora. En esta imagen, redondeada, hipoecogénica, es un quiste renal, bordes regulares, lisos y redondeados. En esta otra imagen, un cono de sombra posterior de una imagen hiperecogénica a nivel renal, una litiasis renal. Y por último, esta es una imagen de una ecografía renal en donde se observa una tumoración renal, es un tumor renal, que después obviamente hay que completar con una tomografía para su diagnóstico.
Veamos ahora la tomografía. Y la tomografía es el método no operador dependiente, muy efectivo en el diagnóstico de patologías renales de vía urinaria y requiere habitualmente el medio de contraste iodado y puede visualizar cálculos pequeños, inclusive los de ácido úrico que no se pueden observar en las radiografías simples. Tiene indicaciones que evalúa cualquier patología urogenital, aunque no es muy utilizada para próstata ni testículos. Las limitaciones es limitada para evaluar patologías, como dije anteriormente, prostática, uretral, perdón, y testicular. Y las contraindicaciones es alergia al yodo y en pacientes con insuficiencia renal por la nefrotoxicidad del mismo y en pacientes embarazadas. Veamos algunas imágenes y aquí observamos los ambos riñones. La A es la aorta, a su lado derecho tenemos la vena cava, donde vemos la arteria y la vena renal. Esta es una tomografía normal. Veamos alguna patología. Y ahí observamos una hidronefrosis del lado derecho. Aquí en esta imagen observamos una imagen quística renal. Es la misma imagen redondeada de bordes regulares de contenido homogéneo que se podía llegar a observar en una ecografía. Esta otra imagen es un absceso renal y esta imagen es un absceso perirrenal bilateral, una patología muy, muy complicada por el estado eh, que puede llegar a complicar el estado general de la paciente. En esta otra imagen pueden observar una unión entre ambos riñones, por lo tanto es un riñón en herradura. Y esta otra imagen, el contenido de la vejiga está alterado porque hay una imagen ocupante de espacio que es un tumor de vejiga. Esta imagen, la arquitectura renal, está alterada, por lo tanto es un tumor renal, pero si observamos hacia la línea media presenta un trombo a nivel de la vena renal que llega hasta la cava inferior. Ahí vemos en esta otra imagen, esa imagen blanca redondeada es la aorta con medio de contraste y todo alrededor un conglomerado de ganglios, por lo tanto son adenopatías retroperitoneales. Puede ser posterior a una patología de un tumor de testículo. Por último, vemos esta imagen a nivel renal y esta otra donde el medio de contraste se escapa de ese riñón y se colecciona a nivel perirenal y puede corresponder a un traumatismo renal, que en esta segunda imagen hay rotura de la vía excretora, por lo tanto el medio de contraste sale hacia el exterior. Veamos ahora la resonancia nuclear magnética, y esta es un método menos utilizado en las patologías renales o de la vía urinaria, pero es utilizado en aquellos pacientes alérgicos al yodo o para realizar urogramas sin necesidad de inyectar medio de contraste, ya que el movimiento de la orina permite en el resonador obtener imágenes urográficas. Utiliza como medio de contraste cuando lo utiliza el gadoliño, que es de escasa reacción alérgica y no es nefrotóxico. Y ahí esta es una imagen de lo que se puede observar de la resonancia nuclear magnética, que es mucho más nítida que un urograma excretor. Las indicaciones tienen mayor capacidad de diferenciar tejidos de estructuras similares, sobre todo las que presentan densidad de partes blandas, por lo que es superior a los demás métodos complementarios. ¿Tiene limitaciones? Por supuesto. No puede demostrar directamente los cálculos, no se puede realizar en pacientes claustrofóbicos y no se puede realizar en pacientes que no puedan quedarse quietos o en mal estado general. Contraindicaciones en pacientes con marcapasos o pacientes con clip metálicos. Veamos algunas imágenes. Ahí tenemos un uréter doble completo. ¿Y por qué decimos completo? Porque llegan ambos uréteres a la desembocadura en la vejiga. En esta otra imagen, a nivel renal, tenemos numerosos lesiones redondeadas, que son quistes renales y son riñones poliquísticos. En esta otra imagen, una imagen ocupante de espacio que altera la arquitectura del riñón izquierdo, por lo tanto es un tumor renal. Y en esta última, bueno, es un trombo en la vena cava inferior, es decir, por una patología supuestamente renal. Un cáncer de riñón puede avanzar hasta la cava inferior. La angiografía.
La angiografía se utiliza para visualizar las arterias y venas mediante la inyección de medio de contraste iodado a través de un cateterismo femoral o humeral y se basa en el uso de la radiografía. Y ahí vemos cómo se ve todo el árbol renal o cualquier estructura que uno quiera observar por medio de la angiografía. Las indicaciones tiene poca aplicación actualmente, pero permite visualizar con buena definición el árbol arterial y venoso de los riñones y efectuar embolizaciones para algunas nefrectomías parciales. También sirve para el estudio de traumatismos renales graves en búsqueda de lesiones arteriales y de esa manera embolizar la arteria sangrante. Las limitaciones que tiene este medio complementario, este método complementario, no tiene capacidad para evaluar los parénquimas ni el estado de las paredes arteriales que no son visualizadas. Lo único que podemos ver es el contenido de la pared, digamos, la sangre que corre dentro del vaso. No tiene utilidad en los síndromes obstructivos. Contraindicaciones: alergia al yodo, paciente embarazada e insuficiencia renal. Por último, estudiemos los estudios radioisotópicos, que consiste en el estudio de distintas áreas del organismo por administración de sustancias marcadas con radioisótopos que emiten radiaciones gamma, las que son detectadas exteriormente mediante diversas técnicas, siendo la más utilizada la cámara gamma. Y vamos a tener el renograma isotópico, que detecta la llegada del radioisótopo al riñón, teniendo una fase vascular, el pasaje de este radioisótopo por el riñón, es decir, la fase parenquimatosa o tubular, y la eliminación del radioisótopo, es decir, la fase excretora. Después tenemos como estudio radioisotópico el centellograma renal, que brinda la información sobre la morfología del riñón y permite realizar un estudio topográfico funcional de ambos riñones. También la gammagrafía testicular, se utiliza el tecnesio 99, que es captado por el testículo y permite detectar si la irrigación es normal o esta está ausente por una torsión o está aumentada por cuadros inflamatorios. Por último, el centellograma óseo es capaz de detectar metástasis óseas, por lo que es muy utilizado para investigar las mismas en cáncer de próstata o renales avanzados. Y veamos las indicaciones de este estudio complementario. Utiliza para la determinación diferencial de la función renal, para la hipertensión renovascular, para investigar el rechazo agudo o necrosis tubular en riñones trasplantados, el diagnóstico diferencial entre torsión testicular y otra causa de escroto agudo, en reflujo vesicoureteral, en riñones excluidos, en metástasis ósea por cáncer de próstata a través de la centellografía ósea. Y aquí tenemos un ejemplo del centellograma renal y lo que se observa en el radiorenograma, en donde vamos a observar la fase 1, donde ingresa el radioisótopo por los vasos, la fase 2 es a nivel tubular y la fase 3 la excretora. Y el centellograma nos va a informar qué funcionalidad tiene cada riñón. Y aquí vemos una alteración a nivel del riñón izquierdo, que hay un problema funcional en el mismo, y en el radiorenograma vamos a observar que esta curva que tendría que tener la fase 1, fase 2 y fase 3 está alterada, ya sea tal vez aquí en la fase 2, por lo tanto hay una lesión tubular de ese riñón que se mantiene y todavía no excreta a ese radioisótopo. Por eso podemos decir que aquí el riñón izquierdo tiene una alteración en el parénquima renal con mal funcionamiento. Y en el el centellograma renal vamos a observar que ese riñón izquierdo está con menor funcionalidad, está más pequeño y no es captado con gran importancia como el riñón derecho, como se lo puede observar. Estas son imágenes de centellografía ósea en donde todos esos puntos negros o esas lesiones negras son metástasis de un cáncer de próstata generalmente, y también se lo puede utilizar en reflujo vesicoureteral en pacientes o en niños que tienen infecciones urinarias a repetición. Muy bien, y con esta imagen de este río, que voy a saber hacia dónde nos lleva, vamos a terminar esta clase de anamnesis
examen físico y métodos complementarios urológicos. Muchas gracias por su atención.